Regresamos con el último bloque de Foro Médico. Pasó rapidísimo el programa, como siempre. Cuando tenemos un tema así muy interesante, muy importante que compartir con la audiencia, pasa muy rápido. Así que a vos también te sorprende que ya estemos terminando. Así mismo, pasó muy rápido. Muy rápido. Bueno, doctora, vamos a hablar de los métodos diagnósticos, ¿sí? Y el acompañamiento, porque yo no sé si hay tratamiento. Sí. Eso me lo vas a decir vos. Sí, justamente es importante recalcar que el diagnóstico del trastorno del espectro autista es clínico y los métodos auxiliares de diagnóstico, o sea, otros estudios que pueden complementar al diagnóstico sirven para poder ver el grado de afectación quizás o a otras comorbilidades, o sea, otros problemas que pueden estar asociados al diagnóstico del trastorno del espectro autista, ya sea también para poder estudiar la causa, si es que el paciente tiene características de que pueda tener algún síndrome genético, puede complementarse también con otros estudios. Esto sería, por ejemplo, la resonancia magnética, en donde lo que uno busca es ver si es que hay alteraciones en la estructura del cerebro, si es que hay alteraciones en la sustancia gris o la sustancia blanca, o si puede dar algún patrón alterado que pueda indicarte que se trata de que el trastorno del espectro autista es por alguna enfermedad de las células neuronales, o que puede ser de la sustancia blanca, gris, alguna enfermedad metabólica, o sea que la neurona tenga alguna alteración dentro de los procesos de síntesis y metabolismo de las sustancias que están dentro de la neurona, alguna enfermedad que pueda estar relacionada de los vasos sanguíneos también puede ser. Causas multifactoriales, entonces. O sea, algunas veces hay enfermedades genéticas que pueden afectar no solamente la funcionalidad como la condición de trastorno del espectro autista, sino que también pueden haber otras afectaciones, por ejemplo, en los ejes hormonales. Entonces la resonancia se pide para poder ver cómo está la glándula hipófisis, el hipotálamo, estructuras que están dentro del cráneo y dentro de la masa encefálica, ¿verdad? También, por ejemplo, el electroencefalograma se suele pedir no solo para ver si hay alguna alteración en la actividad cerebral en donde no esté funcionando bien algunas áreas, sino también y principalmente para diagnosticar una de las comorbilidades que se suele ver en un 30-40%, que es la epilepsia, que puede estar acompañando al trastorno del espectro autista, y que esto puede, si es que ambas situaciones se presentan, se tiene que estudiar también si hay alguna causa genética de por medio, ¿verdad? Entonces se van evaluando todas esas áreas. También se piden otros estudios. Obviamente un niño que no ve es un niño que no va a hacer contacto visual, entonces se pide controles oftalmológicos. Si es un niño que no escucha, es un niño que no te va a responder, entonces se piden estudios auditivos también. Entonces todos esos aspectos entran dentro del screening. Y también para establecer otros diagnósticos. Por ejemplo, se hacen estudios en donde si en la historia clínica recabaste que hay una historia familiar de hipotiroidismo, entonces de repente si el niño no llegó a hacerse el test del piecito donde se estudia si es que hay problemas de la tiroides, o sea, hiper o hipotiroidismo, entonces es ahí donde se vuelve a repetir esos estudios, ¿verdad? Ya, ¿y el método clínico? A través de un análisis de sangre, ¿verdad? O sea, hace un control laboratorial de rutina. Entonces, por ejemplo, si en la exploración física ves un niño que tiene datos de anemia, ¿verdad? Porque está pálido, en la historia alimentaria te dice que es selectivo, pero en realidad hay dificultades para retirar, porque viste que a partir de los 1 año los niños ya comen más de lo que toman leche, sí. Pero el niño también entra en una fase exploratoria y quiere explorar todo, entonces le cuesta quedarse quieto a la hora de comer por un lado, y por otro lado también está buscando a la hora de la comida su autonomía y su independencia. Entonces es ahí donde sufren los padres, los cuidadores, la abuela. No quiere comer, entonces lo único que come o lo único que usa para alimentarse es yogur, sí, o leche. Entonces, sí, ¿qué tenemos en consecuencia? Que no llenamos la necesidad del niño. Tenemos un niño o desnutrido, tenemos un niño con anemia por privación de hierro,
¿verdad? Entonces es un niño que puede tener totalmente alteraciones en el neurodesarrollo y puede tener quizás algunos riesgos de trastorno del espectro autista y finalmente no terminar siendo un autista. Lo que le faltaba era justamente todo lo otro que le puede brindar su entorno, o un niño maltratado. Un niño maltratado que tiene carencia afectiva, que no carece de figuras de vínculo para inteligencia, para proveer inteligencia emocional. Un niño que puede también tener fácilmente rayar el trastorno del espectro autista. Entonces, de ahí es la importancia de hacer una buena historia clínica, un examen físico, pediátrico y neurológico, y establecer los diagnósticos diferenciales y, en el caso que sea necesario, valerse de los estudios exploratorios. ¿Cuál es la importancia del rol de los cuidadores? Digo, del rol de los cuidadores no refiriéndome solamente a la persona que cuida al niño en casa, sino que hoy día muchos papás se ven en la necesidad de dejarle a los niños en guarderías, por ejemplo, donde ofrecen también, entre comillas, asistencia de estimulación y un montón de cosas que no sabemos si son reales, porque muchas veces es más marketing que cualquier cosa. Y eso también hace que los padres quizás estén confiados en que el niño está estimulado y realmente no es así. Claro, por eso es muy importante que los padres definan sus prioridades, ¿verdad? Yo creo que si uno toma la decisión finalmente de ser padre, debe de fijar que su prioridad es el niño, y debe estar siempre atento, ofrecerle calidad de verdad, de atención y de vincular en el juego. Siempre le digo a los papás que están conmigo en consultorio, parece que cuando crecimos nos olvidamos cómo nos gustaba o cómo nos hubiera gustado que nuestros padres puedan vincular, establecer una interacción con nosotros, cómo nos hubiera gustado jugar a la princesa, a la comidita, jugar a las carreras o jugar a la pelota con nuestros padres. Entonces es lo que exactamente nuestros hijos quieren y esperan de nosotros. Entonces, si a la hora del juego, a la hora de prestar la atención, que eso debe ser de algo constante y debe ser una prioridad dentro de la vida de los padres, no estamos encontrando la respuesta que debe de esperarse, es consultar con su médico tratante de cabecera, o sea, el pediatra, de que esto no le está respondiendo como uno espera, y si eso está bien o no, para activar todas las alertas necesarias, porque una detección oportuna brinda una oportunidad de un tratamiento multidisciplinario y va a mejorar la calidad y la condición de vida de ese niño. Ya que puede llevar una condición de vida normal también, ¿sí? Porque son diferentes, dentro del trastorno hay diferentes características, como estabas explicando. Hay niños también con un alto índice de coeficiente intelectual, por ejemplo, ¿sí? Y que se pueden destacar en diferentes áreas. ¿Es así? Así mismo es. Justamente en los grados, en el grado 1, o antes llamado síndrome de Asperger, en donde solemos ver que los chicos tienen un coeficiente intelectual dentro de la norma, inclusive pueden tener superior al término medio o superior, y desarrollar lo que se llama doble excepcionalidad, o sea, tener altas capacidades y por otro lado tener trastorno del espectro autista, grado 1 o síndrome de Asperger. ¿Qué diferencia hay entre ambos? ¿Puedes hacernos un ratito para que la gente también entienda qué es síndrome de Asperger y qué es trastorno del espectro autista? ¿Qué diferencia hay? No hay ninguna diferencia, es la misma característica. Es la misma característica. Sí, solo que lo que se trata es de abandonar justamente los nombres propios nomás dentro del y llamarlos todos trastorno del espectro autista. Englobarlos a todos, así mismo, porque finalmente están todos dentro del espectro. Y lo que justamente va siendo diferente en el Asperger es que hay un menor impacto en ciertas características dentro de los síntomas del trastorno del espectro. Claro. Vos me decís, no hay tratamiento, pero hay acompañamiento. Así mismo es. El tratamiento es multimodal y es multidisciplinario. Multimodal porque es a través de la inclusión en la escuela, apoyo familiar. Esa familia necesita apoyo y soporte para poder dar y criar a ese niño dentro de la condición.
todo esto que voy mencionando sería en un mundo ideal, ¿verdad? Claro, porque te iba a preguntar, ¿hay inclusión en Paraguay? Porque antes, dentro de mi generación, mi hijo mayor ya tiene 30 y el otro 27, pero en esa época, por ejemplo, inclusión era una palabra inexistente en nuestro país. Bueno, yo creo que hace poco se comenzó y justamente porque es incipiente aún se sigue trabajando en ello y hay mucha gente que de verdad está buscando capacitarse y otras que aún necesitan mayor información sobre la condición y necesitan mayor educación de que los chicos con trastorno del espectro autista, no porque no te haga contacto visual, no siente dolor, no siente pena, no siente vergüenza, no siente frustración, no siente dolor cuando sienten discriminación. Entonces, sí es muy importante que todos sepan que la inclusión es muy importante y que hoy en día debemos hablar de neurodiversidad, ¿verdad? Podemos tener en una misma clase niños que tienen condición promedio y de intelectualidad, podemos tener chicos que tienen doble excepcionalidad, niños con trastorno del espectro autista o niños que tienen netamente altas capacidades específicas en ciertas áreas. Y finalmente son niños y son niños con derecho a la educación. Y todos somos diferentes. Nadie es igual al otro. Así mismo. Así que solamente nosotros queremos marcar eso, pero sí. No somos, todos somos diferentes. Y es increíble y dentro de nuestra niños, individualidad, ¿sí? Tenemos cosas buenas, cosas malas, cosas que nos cuestan más, cosas que nos cuestan menos, sobresalimos en otras. Y es cierto lo que decís, en el mundo de los niños no hay diferencia. No. Somos nosotros los que marcamos la diferencia. Así mismo. Lamentablemente. Por eso es muy importante también la información a los padres, Totalmente. porque padres empáticos, hijos empáticos. Es cierto. Entonces debemos de criar niños en una sociedad abierta, inclusiva, neurodivergente, en donde todos tengamos las mismas oportunidades porque todos tenemos los mismos derechos. Es así. Gracias, doctora, por tu tiempo. Me encantó charlar contigo y más que una entrevista fue una charla muy amena y yo sé que la gente está súper informada con todos los temas que abordamos hoy y estoy segura que muchos papás ahí ya están escuchando y están viendo y van a acudir también a los especialistas indicadas en el tiempo indicado también. Gracias. No, gracias a vos y muchas gracias a la audiencia. Bueno, nos vamos nosotros agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa, también a Emicofer por el estilismo, a la doctora Lorena González de la Clínica Galema por la armonización facial. No olviden visitar a la doctora y la clínica que tiene tratamientos fabulosos para todas nosotras, señoras. También no olvides la suplementación que es muy importante a partir de cierta etapa de la vida. Por eso Natural Slim, es la marca que me acompaña a partir de ahora para suplementarme y sentirme plenamente bien para vivir mejor, obviamente. Bueno, nosotros nos vamos agradeciendo como siempre su compañía y será hasta un próximo encuentro aquí en Foro Médico.